abrir nuestra Santa Biblia en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 12. Apocalipsis, el capítulo número 12, el verso 17, creo lo sabemos de memoria, pero vamos a leerlo. Yo lo hago aquí en voz alta, ustedes lo pueden hacer con su vista. Dice la palabra del Señor: entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Con este pensamiento vamos a orar de rodillas. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta tarde, Señor, estamos aquí con tus hijos en unas conferencias. Queremos pedirte, Señor, que nos acompañes, que tu Espíritu Santo dirija este estudio y que tus verdades queden grabadas en nuestra mente y corazón. Ayúdanos a todos, bendice a todos los presentes, a cada grupo, iglesia aquí representado, a cada familia, y que tu obra, Señor, y tu mensaje pueda concretarse pronto a través de tu pueblo, adventista del séptimo día de la verdad presente. Acompáñenos en nuestro estudio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esto más alto, a ver si se le puede modular. Bueno, vamos a iniciar nuestro estudio. Creo que ahí está mejor, gracias. Ahí está mejor. Bien, en la palabra del Señor acabamos de leer Apocalipsis 12, 17, donde nos habla acerca del último momento, del último ataque del dragón, como también la última presentación de la iglesia en el tiempo del fin. Hemos estado estudiando desde ayer que el tiempo del fin ya inició, y ahora estamos en el fin del tiempo del fin, donde el tiempo no es más, porque no dependemos de fechas, no dependemos precisamente de ninguna fecha, sino solamente dependemos de los eventos y acontecimientos bajo la dirección divina en las señales de los tiempos. En Apocalipsis 12, 17 destacan precisamente las características de los personajes que están en conflictos. Aparece el dragón, que viene con mucha ira, aparece la mujer que representa a la iglesia, y que el dragón se fue a hacer guerra ya contra la descendencia de la mujer. ¿Sí? La descendencia de la mujer contra la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No sé si está activado ya el micrófono, si lo prendieron, si no, chéquenlo. ¿Está prendido? Muy bien. ¿Se escucha bien ahí entonces? ¿Sí? Muy bien. Hermanos, entonces dentro de una de las características que tiene la iglesia verdadera, que es la iglesia adventista del séptimo día, de la verdad presente, es algo muy importante y fundamental. Dios nunca trabajó sin que hubiera alguien que anunciara a su pueblo la profecía. Nunca. Todo pueblo y toda época ha habido profetas desde el mismo Edén. Se habla acerca de la profecía y lo que significa para el pueblo de Dios. Entonces estudiaremos en esta tarde el don profético en el tiempo del fin, que es algo muy importante que nosotros pongamos atención. Dice Apocalipsis 12, 17, dos factores importantes de Apocalipsis 12, 17, hermanos, son los mandamientos de Dios, ¿no?, y el testimonio de Jesucristo. La ley de Dios figura como algo importante, que es uno de los estandartes que tenemos nosotros, porque el mundo la ha olvidado. Estamos entrando nosotros a una gran lucha. Ayer lo mencionamos con el mensaje del tercer ángel, que es un mensaje de restauración, que es un mensaje de amonestación, es un mensaje de exhortación. ¿Sí? A muchos no les gusta el mensaje del tercer ángel, pero es urgente que nosotros podamos aplicarlo en nuestra vida y proclamarlo a todo el mundo y a la misma iglesia.
Pero dentro de este mensaje, aparte de la ley de Dios, la santa ley de Dios, que tiene que ser guardada, reconocida, que es santa, justa y buena, y que representa el carácter de Dios, y es Cristo mismo la ley, porque Él guardó los mandamientos de su Padre, encontramos otro factor importante que tiene que ver con el testimonio de Jesucristo. Dice el Apocalipsis 19:10 que el testimonio de Jesucristo, ¿qué cosa es? El espíritu de la profecía. Yo me postré a sus pies para adorarle y me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que, hermanos queridos, nosotros tenemos que reconocer que como pueblo remanente hay factores importantes, aunque hay también pilares e hitos importantes que tienen que ver también con con la ley de Dios, y también tiene que ver con el espíritu de la profecía. Ahí se escucha mejor, no sé, solito, se arregló solo, creo, no sé. Ahí se escucha mejor. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La palabra del Señor nos dice en 2 de Pedro 2:1 al 3. 2 de Pedro 2:1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Me llama la atención este texto, hermanos, que es una profecía muy interesante. No solamente falsos profetas, sino falsos maestros que van a introducir encubiertamente herejías. Y el verso 1 dice, pero hubo también falsos profetas, ¿dónde? Pregunto yo, ¿dónde? Entre el pueblo. Qué bonito sería, bueno, ni tan bonito, que los falsos profetas estuvieran allá afuera, que los falsos maestros estuvieran allá afuera, no, en el pueblo. Y eso es desafiante. Es para que meditemos en ello, porque tenemos que estar preparados. La palabra del Señor nos dice que pondrán herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice el verso número 2, y muchos seguirán a sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será, ¿qué cosa? Blasfemado. Y aquí hay algo muy importante: cuando hay una revoltura de ideas y de corrientes en cualquier movimiento, la gente ya no quiere venir. La gente ya no quiere venir. Sí, aquí mismo ya estaba profetizado que habrá blasfemado el camino de la verdad. Verso 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Tienen un castigo. Y hay un pueblo inocente, tranquilo, humilde y obediente, con el respeto a sus dirigentes, a sus pastores, sin darse cuenta que el enemigo se infiltra y a veces destruye desde adentro. Muy importante es que no entremos a mercaderías como movimiento, como grupos independientes, no entremos en avaricias. Cuidado con las palabras fingidas. Y entonces, queridos hermanos, tenemos que nosotros poner atención, porque son profecías muy importantes. Mateo 24:11, claramente, déjenlo ahí, no se capta. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí, por favor, subrayen esto. Ya el Señor lo había dicho en Mateo 24:11. Ya el apóstol Pedro lo reafirma en su segunda carta, que tengamos mucho cuidado porque habrá falsos profetas. Hermanos, esto es muy importante y es muy delicado y es muy urgente.
Así que pónganle atención, anoten, escriban, capturen o lo que quieran, pero recuerden que como pueblo de Dios tenemos grandes desafíos y tendremos conflictos fuertes, especialmente con el enemigo. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Espero que se alcancen a ver las diapositivas, porque el sol alumbra mucho. Mateo 24:24, nuevamente lo repite, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. ¿A quiénes engañarán? A los escogidos. ¿Y quiénes son ellos? Nosotros. Aquí estamos. Precisamente aquí estamos. Levante la mano a quien le gustaría que lo engañen. Levante la mano. Bueno, es bonito el engaño y que podemos decir, miren qué bonito, a mí me engañaron. El engaño es un crimen, es una agresión, es lastimar, herir y dañar. Evitemos el engaño, porque el Señor Jesucristo ya lo había profetizado. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, a los escogidos. Cuidado de escogidos. La sierva del Señor nos dice, una de las señales de la destrucción de Jerusalén que Cristo había anunciado era: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Se levantaron muchos profetas poco antes de la caída de Jerusalén, anunciando cosas que parecen muy casuales y que parecen buenas. No tengo mucho tiempo porque de aquí corremos hacia una televisora, pero quiero decirles, hermanos, estudien el capítulo 1 del conflicto de los siglos, que es profecía, para poder entender lo que pasó antes de la caída de Jerusalén y poder entender lo que va a pasar ahora. Se levantaron falsos profetas en ese tiempo que engañaron a la gente y llevaron a muchos al desierto. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Si le dijeran, aquí está en el desierto, no vayáis. Aquí en la cámara tampoco vayáis. Y sin embargo el Señor nos dice, huyan al monte. ¿Se dan cuenta cómo es astuto el enemigo? Así como hay una señal de salir de la ciudad, también el enemigo está saliendo. Pero tenemos que tener sumo cuidado ante eso. Magos y hechiceros que pretendían tener un poder milagroso arrastraron a la gente en pos de sí a las soledades de las montañas. Pero esa profecía fue dada también para los últimos días. Aquí está la repetición de la profecía. En la Biblia hay profecías que tienen doble cumplimiento y Mateo 24 lo tiene. Por eso hay que estudiar bastante Mateo 24 para entender lo que va a pasar ahora. El Señor Jesucristo dijo, como los días de Noé, serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Como los días de Lot, así también serán los días cuando el Hijo del Hombre apareciera. Entonces estamos llegando a esos días. Pero esa profecía de Mateo 24, en relación a la caída de Jerusalén, en el año 70, fue dada también para los últimos días. ¿Cuándo son los últimos días? Estos. Se trataba de una señal del segundo advenimiento. Una de las señales, dice el deseado de todas las gentes, la página 587, de que Cristo ya viene pronto, es el engaño. Son los falsos profetas. Y la sierva del Señor sigue diciendo, encontraremos falsas pretensiones. Pongan atención, hermanos, porque se van a encontrar con esto ya. Esto ya está. No es que viene, ya está. Encontraremos falsas pretensiones, surgirán falsos profetas, habrá sueños y visiones falsos. ¿Está mal soñar? ¿Dios nos habla a través de los sueños? ¿Sí? ¿Sí? La Biblia dice que Dios habla a la conciencia cuando habla en sueños y a veces en visiones. Y cuando el hombre está en su cama, también enfermo. Pero tenemos que tener cuidado porque Satanás imita y también pone sueños. Y esto es difícil. Y cualquiera puede caer en este terrible error. Por eso pongamos atención y anoten lo que puedan. Dice la profecía, encontraremos falsas pretensiones, surgirán falsos profetas, habrá sueños y visiones falsos.
pero predicad la palabra y no os dejéis alejar de la voz manifestada mediante su palabra. Aquí hay una clave muy importante. Es como diga las Escrituras, no es lo que diga la gente. Es como diga la palabra de Dios. Mensajes Selectos, tomo 256. Me fueron mostradas muchas personas que pretendían ser especialmente enseñadas por Dios y que intentarían guiar a otros. Cuidado, ¿quién nos guía? Mejor que nos guíe Dios directamente, su palabra y el espíritu de profecía. Y que debido a un concepto equivocado de lo que es el deber, emprenderían una obra que Dios nunca les había encomendado. Pero como el enemigo engañó a Eva, la mitad de verdad y la mitad de mentira, también estos falsos profetas así lo harán. Hermanos, como resultado de esto habría ¿qué cosa? Confusión. Yo pregunto, ¿la Biblia nos confunde? No. ¿El espíritu de profecía nos confunde? ¿Elena G. de Quay? Tampoco. Pero lo que viene a través del enemigo sí trae confusión porque tiene que ver con Babilonia. Que cada uno busque a Dios fervorosamente por su propia cuenta, a fin de comprender cuál es su voluntad para él. Mensajes Selectos, tomo 282. O sea, no estemos buscando, yo quiero ver qué dice fulano, qué dice perengano, qué dice esta, qué dice aquello. Busquemos lo que dice la palabra. Amén. Directamente. Porque cuando la gente depende, y eso pasa en el movimiento ecuménico pentecostés, los invitamos a estudiar, a venir a una conferencia, y ¿saben qué dicen? Le voy a preguntar a mi pastor. Eso es lo que dicen. Y preguntémosle a la corporación cuando lo invitan a un hermano a un evento como estos. Algunos se atreven a decir, le voy a preguntar a mi pastor, pero nunca le preguntan a Dios. Hay que preguntarle allá arriba, al Señor, no al hombre. Estamos en tiempos, hermanos, bien complicados. Y han aparecido centenares de profetas, pero hay dos muy famosos en el tiempo contemporáneo. No sé si los conozcan, no sé si los alcancen a ver. Son dos profetas muy famosos del tiempo contemporáneo. El principio del fin del mundo, dicen ellos. Estas son las aterradoras profecías de Baba Vagán y Nostradamus. ¿Para qué año? El 2025. Y toda la gente se aboca a escuchar estos profetas falsos, apóstatas, promiscuos, blasfemos. Pero Satanás está usando el falso profeta para engañar a mucha gente. Pero hay muchos falsos profetas, hermanos, innumerables. El ministerio profético. Hay denominaciones que ya no le dicen pastor al que predica, es el profeta. El siervo profeta. Y muchos de estos profetas, hermanos, han acarreado males y han destruido a muchas congregaciones y se han enriquecido. Los más conocidos apóstatas como Luis Palau, de los tantos que aquí mencionados, Wanda Rolón, una de las pastoras más ricas del mundo, está Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, asimismo también tenemos a Edir Macedo, Dante Gebel. Por aquí está uno famoso que le gusta también mucho el dinero, Cash Luna. Entre todos, muchos, ellos, la gente los reconoce como profetas, pero son totalmente falsos profetas. Pero ahora entremos a los profetas adventistas. ¿Será que hay profetas adventistas contemporáneos? Miren, por ejemplo, está el profeta adventista de la vara del pastor, Víctor Juté. ¿Han oído hablar de ellos? Son adventistas, pero son falsos adventistas. Mucho cuidado. También está David Koresh, profeta y mesías davidiano adventista. Y otros más reconocidos de ese tiempo, porque estos ya murieron, ellos ya murieron, pero tenemos otros que todavía viven. El profeta adventista falso, Ernest Nolk, en California. Pero por último tenemos también otra profeta adventista falsa, Daisy Escalante. Y entonces van a haber más, y por eso es importante este estudio, porque el Señor Jesucristo, dijo, mirad que nadie os engañe. Sé que después de mi partida, dijo el apóstol Pablo, vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos, ¿de dónde? ¿De dónde, hermanos? De entre vosotros mismos
Se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alertas, recordando que por 3 años de noche y día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Hechos 20:29. Hermanos, ya esto estaba dicho, y esto es profético, y saldrán más profetas. Y voy dejando en sus mentes una pregunta, porque no he hablado del NG de Huay. ¿Habrá más profetas? ¿Habrá más sueños y visiones después del NG de Huay? No me contesten. Aquí vamos a estudiarlo, para que nadie nos engañe. Mirad, dijo el Señor Jesús, que nadie os engañe. Las enseñanzas impartidas por el don de profecía tienen su origen en el cielo y son la voz de Dios a su pueblo. Amén. ¿Eh? No, ahí me trae uno, hermano. Entonces, hermanos, repito, y vamos a integrarnos a esto porque es muy importante. Las enseñanzas impartidas por el don profético, el don de profecía, tienen su origen en el cielo y son la voz de Dios a su pueblo. Acuérdense bien de esto. Los profetas siempre hablaban al pueblo en el nombre de Dios. El Señor ha dado este don a su iglesia para que sea respetado y bendecido. ¿Para qué es el don profético, hermanos? Para que el Señor sea respetado y para que el Señor sea obedecido. Acuérdense bien para qué es el don profético. El don profético no es una presunción. No es una presunción. El don profético no es que miren, yo tengo profeta. Es que yo tengo profeta. No. El don profético es para que el Señor sea respetado y sea obedecido, mis hermanos. Y llega a nosotros bajo la dirección del Espíritu Santo. Muy importante. No hay don profético si no hay Espíritu Santo. Hay de aquellos que estén blasfemando contra el Espíritu Santo y le estén quitando su lugar como persona. Mucho cuidado con ello. El Señor ha prometido el don de profecía a la última iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Apocalipsis 12:17, el remanente final, el adventismo de verdad presente. Una característica muy importante es la lealtad a Dios a través de sus mandamientos y además tiene don profético. Amén. Así que ya nos estamos ubicando donde estamos. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento Dios habló a su iglesia por medio de sus profetas y así se hizo la Biblia. Sí, según la de Crónicas 20:20, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Es importante el espíritu de la profecía, es importante la línea profética. Y el apóstol Pedro en su segunda carta, en capítulo 1, verso 19 al 21, nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo saber y cómo reconocer a un profeta verdadero de lo falso? A la ley del testamento. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Las enseñanzas impartidas por el don de profecía tienen su origen en el cielo y son la voz de Dios a su pueblo. Amén. Amén. El Señor ha dado este don a su iglesia para que sea respetado y obedecido, y llega a nosotros bajo la dirección del Espíritu Santo. Todas las características
que identifican a un profeta verdadero, a un verdadero profeta llamado por el Señor? ¿Cuáles son? ¿Cómo podemos saber si la persona que está profetizando allá, si la persona que está teniendo sueños allá, si el hombre que está allá hablando cosas interesantes y que dice que está teniendo revelaciones, cómo podemos saber que es un profeta verdadero? El testimonio. Miren los puntos y anoten los hermanos los que puedan. Si no, este material se lo dejo al hermano Florencio. Número 1, bueno, antes del número 1, Deuteronomio 18, 15 al 18. Profeta de en medio de ti. Fíjense lo que dice la Biblia. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Número 1, el profeta debe pertenecer al pueblo de Dios. Y si pertenece al pueblo de Dios, debe estar en armonía con toda la doctrina. Amén. Y no debe desviarse. Número 1, debe ser del pueblo de Dios. Profeta levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Número 2, ya vimos la primera característica del profeta. Número 1, ¿cuál es? Que sea del pueblo, debe pertenecer al pueblo de Dios. Así que Nostradamus no es profeta, ni Bagua tampoco, ni nadie, sino pertenece aquí al pueblo de Dios. Número 2, para que reconocer a un profeta verdadero, debe recibir sus mensajes mediante sueños y visiones. Número 2, y aquí está la cita. Números 12:6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visiones y en sueños hablaré con él. Ese es el número 2. Número 3. Para reconocer un profeta verdadero, debe hablar en el nombre de Jehová. Deuteronomio 18, 18 al 19. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Verso 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Yo le pediré cuenta. Así que es algo muy importante entender, queridos hermanos, que cuando Jeremías habla hay que obedecer. Que cuando habla Isaías hay que obedecer. Si habla Daniel hay que obedecer. Si habla Mateo hay que obedecer. Si habla Zacarías hay que obedecer. Si habla Elena G. de White hay que obedecer. Porque no son las palabras de ellos, es palabra de Dios. Amén. Número 4, para reconocer a un profeta verdadero, los mensajes del profeta deben estar en armonía con el decálogo de Dios. O sea, el profeta debe guardar los 10 mandamientos. Si el profeta tiene visión y hasta aún se puede cumplir su profecía, pero no guarda los mandamientos de Dios, no es profeta. Es mentiroso. Así es, a la ley y al testimonio. Isaías 8:20. Deuteronomios 13, 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, te anunciaré señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosle, y no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dice el verso 4: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Verso 5: tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios. Si entendimos esta parte, el profeta debe decir la verdad y debe no engañar. No se debe salir de la luz de la verdad. Aunque el profeta sea bueno, aunque sea nuestro amigo, aunque sea nuestro vecino, aunque sea supuestamente del pueblo, pero si está engañando, es falso. Y allí dice que lo mataban al profeta falso. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios. O sea, el profeta que está en contra de Dios no es profeta. Y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti.
Isaías 8, 19 al 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Número 5. La quinta característica de un profeta verdadero. Ahorita la vamos a repasar si es necesario, porque esta es una clase. Debe cumplir su palabra anunciada. Debe cumplirse su palabra anunciada. Si lo que dijo no se cumplió, pues obviamente es un profeta falso. ¿Qué dice la Biblia? Jeremías 28:9. El profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Deuteronomios 18:22. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Porque usan a Dios muchas veces, pero con mentiras. Sexta característica del profeta verdadero. El profeta verdadero debe ser una persona moral y de buena conducta. ¿Escucharon bien? Un profeta nunca va a faltar en lo moral, ni va a tener mala conducta. Va a ser siempre leal, disciplinado, ordenado y fiel a Dios. Dice en Mateo 7:15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Guardaos de los falsos profetas. Y el verso 19 de Mateo dice, todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Verso 20, así que por sus frutos, ¿qué cosa? Los conoceréis. Cuando hay una persona, hermanos, que de repente aparezca y siendo adventista, siendo de la verdad presente, y parece que empezar a brillar, a soñar y a ver visiones, ¿cómo podemos aceptarlo? Este es un punto muy importante. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se conoce el árbol? De acuerdo al tiempo y a los frutos. Acuérdense bien de este punto. De repente va a aparecer alguien por ahí porque el enemigo está enojado. El enemigo va a engañar. El enemigo quiere confundir. Y entonces cuando aparece una persona allí, no nos vayamos de boca con él o con ella. Démosle su tiempo y veamos sus frutos. Y eso nos ayudará a entender si realmente es profeta o no es profeta. Punto número 7 del profeta. Otra característica para un verdadero profeta. Los mensajes del profeta verdadero deben armonizar con los mensajes de los profetas que le han precedido. ¿Sí me comprendemos esta parte? Que Elena G. de White no va a contradecir a Jeremías, que Mateo no contradice a Daniel, que Isaías no contradice a Ezequiel. Todos los profetas llevan la misma línea de enseñanza de verdad, de unir y de poder fortalecer al pueblo de Dios. 1 de Corintios 14:32, y los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quién? A los profetas. Pregunto, ¿Nostradamus se sujeta a Elena G. de White? ¿Nostradamus se sujeta a Jeremías? ¿Nostradamus se sujeta a Juan, el de Apocalipsis? Nada. Entonces no es profeta. Pero si lo que está diciendo se cumple, no es profeta porque no se sujeta a los profetas. Tajantemente. Aparte ni guarda la ley de Dios. ¿Y por qué se cumple algunas veces de lo que dice Nostradamus? Pregunto, hermanos, aquí. ¿Por qué de repente parece que se cumple algo que dice Nostradamus y como que coincide con un evento futuro? Y por eso le llaman profeta. ¿Por qué razón? Pregunto yo, díganme. Porque ángeles caídos se posicionan. Gracias, hermano Celso. Usted tiene la luz, tiene conocimiento. Realmente el diablo también profetiza. Y si no, pregúntenle a los Simpson. ¿Han visto a los Simpson? No lo vemos, pero sí sabemos que dijeron, tal persona va a ser presidente. Y se cumplió.
Tal fecha va a haber una pandemia y se cumplió. ¿Por qué? ¿A poco son profetas los Simpson? ¿Por qué se cumple lo que dice? Porque Satanás ya sabe lo que va a hacer y lo anuncia. Sabe la Biblia. Satanás sabe y está para engañar. ¿Cuánta gente no está siendo engañada en este tiempo? Con los falsos profetas. Mucha gente está siendo engañada. Por eso dice la Biblia claramente, hay que ponerle atención a las Sagradas Escrituras, porque aún engañará, si fuese posible, ¿a quiénes? A los escogidos. A los escogidos. Punto número 8. Para reconocer a un profeta, hermanos, debe reconocer y confesar que Jesús es el Mesías. Debe reconocer y confesar que Jesús es el Mesías, el Cristo. 1 de Juan 4, 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, que todo el espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Díganme un ejemplo de esto. Quiero un ejemplo. Díganme un ejemplo. Díganme, nada más quiero un ejemplo fresco y de nuestro. Que dice la Biblia, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es bueno. Pero todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ejemplo, testigo de Jehová. Testigo de Jehová. Otro. Los jesuitas, hermanos, que están infiltrando a la organización adventista, ¿saben qué dicen ahora? Que Cristo es inmaculado, un término católico. Y están ellos diciendo que no vino en carne, que es inmaculado. Y entonces, siendo inmaculado, ¿saben por qué está diciendo eso el enemigo? Y entonces no pudo ser nuestro Salvador, porque entonces, ¿cómo pudo vencer en la carne el pecado? Cuidado con ello, hermanos. ¿Sí me estoy dando a entender? Esto es sumamente serio y delicado. La nueva teología, hermanos, que fue puesta por los jesuitas y que la tienen muchos pastores evangélicos, ecuménicos y adventistas de la corporación, están peleando por la naturaleza de Cristo y están diciendo que vino inmaculado, término católico, cuando el deseado de todas las gentes claramente dice que vino cargando 4000 años de pecado y fue tentado en todo pero sin pecado. Si hubiese sido inmaculado, ¿para qué lo tienta Satanás? Ya no. Muy importante este punto, hermanos. Un verdadero profeta reconoce al Señor Jesucristo que ha venido en carne. Porque todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Los profetas de Israel, hermanos, afirmaron que sus mensajes provenían de Dios. Y por esa razón afirmaban que era palabra de Jehová. ¿Se acuerdan ustedes cómo la Biblia dice en varias partes los profetas? Vino a mí palabra de Jehová. No dice él, pues yo pienso que es esto, yo creo que es aquello, yo les digo que hagamos esto. No. Siempre ponen a Dios en primer lugar. Jeremías 1:2. Palabra de Jehová que vino en los días de Josías, hijo de Amón. Fíjense bien. El profeta siempre habla en nombre de Dios. Ezequiel 12:21. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Isaías 38:4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo. ¿Se dan cuenta? La frase vino a mí palabra de Jehová diciendo se refiere a una comunicación directa de Dios a través del profeta. Ningún profeta va a decir, es que yo les digo que hagan esto, es que va a venir esto. No, vino a mí palabra de Jehová. Amén. Una buena característica de un profeta. La 8. Y en esencia, significa que Jehová Dios le reveló un mensaje al profeta para que lo transmitiera a otros. ¿Sí? Él lo transmitió. Pero hay algo interesante aquí.
Jeremías 1:1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías. Verso 2. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías. Verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Amós 1:1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa. Verso 3. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el 4 no revocaré su castigo. Es decir, los mensajes provenían de Dios. Vino a mí palabra de Jehová. Pero los profetas los transmitieron mediante su propio vocabulario y su propio estilo. Por eso Jeremías, porque la Biblia dice, palabras de Jeremías, pero vino a mí palabra de Jehová, dice. ¿Sí me explico? ¿Eso qué significa? Que Dios usa a los profetas, envía su espíritu y a través de él trabaja en sus palabras humanas. Esto es algo muy importante. Los profetas transmitieron mediante su propio vocabulario y su propio estilo. Los profetas reconocieron que la profecía bíblica es divina humana. Y esto es algo muy importante. La profecía bíblica es divina humana. O sea, ¿cuántos ángeles han venido a predicar acá? ¿Han visto que un ángel baja del cielo y predica? No. Y tienen ganas de predicar los ángeles. ¿Sabían ustedes? La sierva del Señor dice que cuántos ángeles quisieran dar el mensaje porque ven a tanto flojo sentado en las bancas. ¿Sí? Y que no hacen nada. Entonces los ángeles no pueden. ¿Por qué? Porque no es humano. Ahora sí, humano. Correcto. El humano no predica porque no es divino. Es viceversa. Sí. Sin embargo, cuando lo divino se une al humano, Claro. Ahí sí. se logra. Por eso Dios trabaja con los profetas. Los ángeles quisieran dar el mensaje, pero no pueden. Entonces los hombres trabajan con los hombres, pero a través del Espíritu Santo. Amén. Muy importante, los profetas reconocieron que las profecías bíblicas entonces son divino-humanas. Primero el poder de Dios y luego el instrumento humano santificado, entonces tenemos que escucharlos. Díganme, ¿dónde se equivocó Isaías? ¿Dónde se equivocó Jeremías? ¿Dónde se equivocó Ezequiel? ¿Dónde se equivocó Daniel? Pero eran humanos imperfectos, pecadores. Pero dice la Biblia, hombres santos de Dios, que recibieron el poder del Espíritu Santo para dar a conocer al pueblo lo que necesitaba. Si tienen preguntas, háganlas, hermanos, porque esto es algo muy importante. Las profecías bíblicas tienen diversas funciones o propósitos. Y aquí les pregunto, ¿para qué? ¿Para qué profecía? Para anticiparse. Anticiparse. ¿Para qué más profecía? Para conocer con anticipación. ¿Eh? Para no desviarse. Para no desviarse, correcto, hermano Celso. ¿Para qué más profecía? ¿Para qué Dios? ¿Cuáles son las funciones de un profeta? Las profecías bíblicas tienen diversas funciones o propósitos. La mayoría de ellos es para un mensaje de arrepentimiento. Para exhortar Para al pueblo. salvación. Para advertir al pueblo, correcto. Miren, ¿para qué son las profecías? Para instruir al pueblo concerniente al pacto santo de Dios. El profeta le recuerda, acuérdate que tienes un pacto. Le recuerda al pueblo de Israel, acuérdate de dónde, cuando Dios te sacó de Egipto. Y nos recuerda a nosotros, acuérdate que fuiste llamado desde 1844 para hacer luz a este mundo. Acuérdate de dónde has caído, le dicen en la iglesia. Arrepiéntete. Por eso llega la profecía. ¿Sí? Instruir al pueblo, para eso es la profecía y un profeta. Para instruir al pueblo concerniente al pacto santo de Dios, desagrado de Dios por la violación del pacto. Arrepiéntanse, apártense de la idolatría. Advertencias de juicio por la desobediencia. Viene el diluvio. El profeta Noé dijo que viene el fin del mundo. Viene el diluvio. Para prepararlos, para anticiparse, para advertirles. ¿También para qué? Y ahí hay una cosa muy importante porque la palabra de Dios dice que Él nunca hace nada sin que lo revele primero. O sea, precisamente los juicios vienen, pero Él nos advierte a tiempo. Ajá.
Estamos muy a tiempo todavía. Nos va a sobrar quizá un poco, pero no importa. Aunque sea 4:20, no hay problema. Todavía, no hay tiempo. Hermanos, gracias. Muy importante, porque también para eso es un profeta y la profecía. Consolar al pueblo en el cautiverio. ¿Se acuerdan? Profetas exílicos, profetas del cautiverio, Daniel. ¿Qué hacía Daniel? Decirles, viene la restauración, viene la salida. Y recordarle las promesas de restauración y de redención. Hermanos, mensaje sobre la expiación del pecado. Para eso es un profeta. Mensaje de la primera y segunda venida de Cristo. Hay profecías mesiánicas y profecías de la segunda venida. Todo es profecía. ¿Qué pasaría, hermanos, aquí presentes, si no hubiera profetas? Nos perdemos. Estaremos 0 muertos. 0, exactamente. No sabemos ni qué pasó, ni qué va a pasar, y entonces viviríamos totalmente mal. Si nosotros vivimos agradecidos porque la profecía de que Jesús iba a venir a morir, a nacer y a morir por nosotros, se cumplió. Esa es nuestra seguridad y esperanza. Y ahora los profetas dijeron, y el mismo Señor Jesucristo, que también figura como un profeta, aunque es Mesías, dijo que vendría otra vez. Y lo dice Mateo, lo dice Lucas, lo dice Marcos, lo dice Pablo, lo dice Pedro, lo dice Juan. ¿Quién no lo dice? Los profetas nos dan esperanza y nos dicen que Cristo viene pronto por segunda vez, hermano. Entonces, de todas maneras, se cumple el tipo y antitipo. Van parejo. Bueno, es otra cosa. Eso tiene que ver con el santuario en relación a Cristo Jesús. ¿Sí? Que era el antitipo con el tipo. Eso es otra cosa. Pero en relación a los profetas, ahorita tenemos que comprender la acción y por qué profetizaban. Daban mensajes sobre la expiación del pecado. O sea, los profetas anuncian que el pecado va a dejar de ser y que tenemos que arrepentirnos. Dios, a través de los profetas, a través de las profecías, nos recuerda que Él conoce el futuro y tiene el control de la historia. Por eso nosotros estudiamos las profecías a la luz de la historia y a la luz del espíritu de profecía. ¿Han escuchado ustedes hablar de los historicistas? Que solamente interpretan con la historia. Por eso se llaman historicistas, pero quiero decirles algo. Todos somos historicistas, porque toda profecía se basa en la historia universal. Y punto siguiente. Pero llega el momento que cuando usted lee Apocalipsis 13, Apocalipsis 14, Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, Daniel 12, ya no están en la historia. ¿Cómo entonces somos historicistas si ya eso todavía no se cumple? Porque lo de la historia es lo que ya se cumplió y lo demás todavía será historia. Entonces nosotros, acuérdense de esto, no somos historicistas. Estudiamos la profecía a la luz de la historia y el espíritu de profecía. ¿Por qué razón? Porque la profecía va más allá de la historia. Amén. La profecía va más allá de la historia. Los profetas vivieron en visión más allá de la historia. Entonces, aquellos que dicen, es que soy historicista, se van a quedar estancados en la historia, porque la profecía va más allá de la historia. Alejandro Maya es... Exactamente, es historicista y ya estancó el mensaje. El mensaje no se puede estancar en solamente historia. Va con la profecía. Amén. Que nadie nos engañe, hermanos. Que nadie nos engañe. Esto es algo muy importante, hermano Florencio. Esto es algo muy importante. Porque los dejan en la historia, y luego se cruzan de brazos. ¿Y qué aquí? Yo no sé qué más hay. Porque no ha sido historia. Lean Daniel 12, lean a Juan 17. Allí está lo que falta de la historia. Por eso nosotros somos estudiantes de la profecía con la historia y el espíritu de la profecía. Amén. Amén. Cuidado con los historicistas porque ellos van hacia atrás.
Como ya no hay historia, regresan a pura historia y pura historia. Y ahí se estancan el mensaje del tercer ángel que ayer hablamos, que va para adelante y que nos lleva hacia el futuro. Pero luego critican, dicen, es que estos son futuristas. Porque si nosotros estudiamos la profecía hacia allá, son futuristas. Y aquí hay un error grave, hermanos. El futurismo no es estudiar las profecías al futuro. El futurismo fue inventado por los jesuitas. ¿Y saben qué significa? Porque también hay preterismo y futurismo. El preterismo es quedarse en la historia solamente. Y el futurismo es encubrir al hombre de pecado y decir que no es el Vaticano, que es en Israel que va a levantarse allá el anticristo. Y entonces quitan la profecía del espíritu de profecía. Daniel 12 está al futuro y no somos futuristas. Porque el futurismo es establecer todo hacia allá y no conecta nada con la historia, con la profecía pasada. Y el futurismo es encubrir al hombre de pecado. Entonces, para encubrir al papado o al hombre de pecado, tiene que borrar lo que viene de profecía. Y eso es lo que están haciendo los evangélicos. Y eso es lo que está haciendo también los historicistas con Alejandro Magno. Sí, cuidado con esas tendencias. Repito, nosotros estudiamos la profecía con la historia y el espíritu de profecía. ¿Sí? Porque la profecía va más allá de la historia. Entonces, pastor, lo siguiente. 1260 días que está en pasado, para evitar eso, no quiere la historia. ¿Es así? Eso está en la historia. Sí, pues, sí, pero después de la herida de muerte, según Apocalipsis 13:2, dice que la herida sana y otra vez vuelve ese poder de la Edad Media. ¿Qué significa eso? Que hay profecías que se repiten, pero ya no en día por año, como dijimos ayer, sino ya en eventos que el Señor conduce el tiempo. Días literales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos que se quedan con la historia, el ejemplo de la herida mortal, una de las heridas de muerte, hasta ahí llegó la historia. Pero el Señor dice que se va a levantar ese poder otra vez. Y vendrá la segunda supremacía papal, pero ¿a poco viene otra herida de muerte? Eso es lo que dicen los historicistas. Y hermanos, olvídense de eso. Viene el fin del papado cuando Cristo venga. Apocalipsis 21, Apocalipsis 20 y 21 mencionan esa caída tanto del enemigo como de Roma. Daniel 7:25. Y Daniel 7:25 también lo menciona. Y hay varias partes. Entonces, hermanos, Dios a través de las profecías nos recuerda que Él conoce el futuro y tiene el control de la historia. Fíjense bien, el Señor va más allá de la historia, porque Él conoce el fin desde el principio. Él conoce las profecías. Las profecías no están estancadas. La profecía, hermano, es dinámica. ¿Qué significa eso? Hay profecías que se mueven. Por ejemplo, ¿por qué el Señor Jesús dijo como los días de Noé? ¿Por qué el Señor Jesucristo también a través de Elena G. de Jehová dice que lo de Jerusalén se va a repetir? Es un pálido reflejo lo que va a pasar, lo que pasó a comparación de lo que viene. La caída del sistema. También como los días de Lot y Sodoma, así será. Hay profecías que ya el Señor Jesucristo dijo que se van a repetir. La abominación de Sodoma se va a repetir con Roma, así como se sitió Jerusalén, dice eventos de los últimos días, así de la misma manera la asunción del parte del poder papal, induciendo al día domingo, será también igual que la caída de Jerusalén. Entonces, no podemos quedarnos en el pasado y en la historia, tenemos que ir con la profecía hasta donde el Señor lo indique. ¿Sí? Las profecías se clasifican en dos: profecías clásicas y profecías apocalípticas. Y es muy simple. ¿Cuáles son las clásicas y las apocalípticas? Las clásicas son llamadas los profetas menores y las apocalípticas son las que tienen que ver con la escatología. Profetas mayores y menores se llaman porque tienen gran alcance y porque sus libros son bastante largos y profundos. Acuérdense bien, hay profecías clásicas y profecías apocalípticas, o profetas menores y profetas mayores. Los profetas mayores están ligados al fin con el Apocalipsis. Profetas mayores y profetas menores y profetas mayores. En Hechos 2:17
La palabra del Señor nos dice, y aquí entramos a otra parte muy importante, y les voy a hacer varias preguntas. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos, ¿qué cosa? Soñarán sueños. ¿Puede haber profetas en los días finales? Claro que sí. ¿Dónde se cumple eso? Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Lo dijo Joel 600 años antes de Cristo. ¿Y cuándo se cumple? Cuando vino el Pentecostés. En el Pentecostés se cumple. Hechos 2:17. ¿Sí? Pedro se levanta a predicar después de recibir el Espíritu Santo, después del Pentecostés, y dice, esto fue lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días, en los últimos días, así que hermanos, los últimos días inician en el Pentecostés. Ahí inician los últimos días. Pero esa profecía de Joel tiene doble cumplimiento, porque así como hubo un Pentecostés en la lluvia temprana, viene un Pentecostés con la lluvia tardía, y entonces habrá sueños y visiones. Amén. Pero Satanás siempre se adelanta, por eso hablamos de los falsos profetas. ¿Sí? Satanás siempre se adelanta, por eso hablamos de los falsos profetas. Y ya les di los 8 puntos de reconocer a un profeta verdadero. ¿Se acuerdan o ya se les olvidó? ¿Ya se les olvidó? Para poder identificar a alguien que esté en Cusco profetizando, ¿cómo lo identifica? Díganme una característica. Que sea del pueblo de Dios. Que sea del pueblo de Dios, que guarde los mandamientos, que guarde el sábado, que crea en el espíritu de profecía. Si no, mándenlo a volar. Otra característica de un profeta verdadero. Repite lo que el profeta dijo. Lleva una secuencia, se sujeta a los profetas anteriores, así como la sierva del Señor en este libro, Conflicto de los Siglos, está conectado a la Biblia, a Isaías, a Ezequiel, a Jeremías, a Moisés, a Juan. No los contradice. Por eso, muy importante lo que estudiamos hoy. Ella, la sierva del Señor, que aquí mismo lo dice, vayan a la Biblia, dice. Y nuestra única salvaguardia es la palabra de Dios. Ahorita vamos a entrar a ese punto, pero primero, ¿cómo defendemos si es un profeta falso o no? Otra característica que ya dijimos. Debe cumplirse lo que dice a la ley y al testimonio. Si no le conforma a eso es porque no les ha amanecido. ¿Qué más? Por sus frutos los conoceréis. Que sea moral, que sea fiel, que diga las cosas bien, pero que dé buen testimonio. Y debe confesar que Jesús es Dios. Y debe confesar que Jesucristo vino en carne. No con la nueva teología que dice que es inmaculado. ¿Qué otra característica? Que siempre habla de parte de Dios. Vino a mí palabra de Jehová. No viene aquí y se para y dice, mire, yo les voy a enseñar esto yo lo aprendí acá y les voy a decir que hagan esto. No, vino a mí palabra de Jehová. Además dijiste algo más ahí, ¿verdad? Por acá dijeron que instruya a la iglesia y la conduzca a Cristo. Que hable de la segunda venida. También que reconozca al Señor Jesucristo. Y que advierta al pueblo sobre el juicio también. Hermanos, viene esto, Apocalipsis 10:11, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Fíjense bien, ya había el canon profético de los profetas dentro del canon, que es algo sagrado y que es algo que Dios dirigió, y de repente le dicen a Juan, es necesario que profetices otra vez. ¿Y esto se cumple en quién? En la sierva de Dios. Dios no dejó de llamar profetas con el cierre del canon del Nuevo Testamento. No. Fíjense una cosa muy interesante. Juan el Bautista, ¿qué fue? Profeta. Más que profeta, dice allí. ¿Saben qué significa eso? Y no estaba en el canon Juan el Bautista. Y así hay varios profetas, hermanos, miren, que no están en el canon. Amós 3:7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. De hecho, los adventistas del séptimo día creemos que Elena G. de White representa una manifestación del don de profecía, hermanos.
Pero algunos dicen que no está en el canon. ¿Cómo responden ustedes? ¿Cómo defienden a la profeta? ¿Dicen que no está en el canon? Así como se Pero dice. es que hay muchos que no están en el canon. Las hijas de Felipe profetizaron, no están en el canon. ¿No? Juan el Bautista no está en el canon. Los adventistas del séptimo día somos un pueblo profético que vivimos en un tiempo profético. Surgió el adventismo en un tiempo profético para un cumplimiento profético, y como pueblo de Dios, todo movimiento y todo proyecto y todo pueblo que salía de la apostasía salía con su profeta en toda época. ¿Qué grupo religioso niega de que no está en canon? Varios. Ejemplo. Mucha gente, ahorita vamos a hablar acerca de eso. Mucha gente, no puedo decir directamente, pero hay personas que, ¿saben una cosa, hermanos? Ahí va. Los mismos adventistas muchas veces dicen que Elena G. de White no está en el canon, pero ahorita no nos adelantemos. Los adventistas del séptimo día somos un pueblo, hermanos, profético. Por eso hay que estudiar profecía siempre. Que vivimos en un tiempo profético. Transmitimos un mensaje profético a un mundo con hambre de esperanza y salvación. Amén. El propósito de Dios es que su pueblo esté informado e instruido. Que conozca y entienda no solo los tiempos en los cuales vive, sino también los que va a suceder. Consejos para la iglesia, página 13. O sea, el pueblo adventista, hermanos, debe conocer y entender los tiempos los cuales vive y lo que va a suceder. ¿Qué dice Proverbios 29:18? Sin profecía el pueblo, ¿qué cosa? Se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado, hermanos. Quitemos estos libros. Quitemos el deseado de todas las gentes. Quitemos el libro Maranata. Quitemos eventos de los tiempos final, eventos de los últimos días. Quitemos el conflicto inminente. Quitemos el otro libro, Hechos de los Apóstoles, el Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes. Quitemos todos esos libros. ¿Y cómo viviría la iglesia sin ellos? ¿O cómo vive sin ellos actualmente? Hermanos, hay un ataque directo en este punto. Y muchos dicen, evangélicos, voy a dar este ejemplo, y también el adventista ya empezó a decirlo. Solo la Biblia. ¿Han escuchado eso? Solo la Biblia, solo la Biblia, solo la Biblia, solo la Biblia. Y si es solo la Biblia, ¿por qué guardan el domingo si la Biblia dice sábado? Si es solo la Biblia, ¿por qué entonces no guardan la ley de Dios si es vigente? Entonces es un engaño. Exactamente, la sierva del Señor dice solo la Biblia, pero hay que obedecerla a través de sus profetas. Sí, hermano, adelante. Página 181, eventos de los últimos días, dice lo siguiente. El rechazo de los testimonios conduce a la apostasía. Hermano, no lo cierre, tráigame el libro, porque yo no tengo esa cita aquí, quiero compartirla. Si me gusta, le doy otros más también. Perfecto, denme unos 10. Y aquí hay algo muy fuerte más. Dice, y está en Mensajes Selectos, tomo 3, 1903, página 93. Una cosa es cierta, eventos de los últimos días. Una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día, que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del espíritu de profecía. Hay de aquel que rechace esto, hermanos. Pero hay otro aquí. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del espíritu de profecía. Hermanos, esto es duro, se lo pases al hermano, por favor. Otro pastor para ti. Mira. ¿Vale? Esta participa con los dos reyes. Todos siendo probados. Consejo sobre el régimen alimenticio, la página 39. Todos están siendo probados.
para ver si aceptan los principios de la reforma pro salud o siguen una conducta de complacencia propia. Es una prueba. Ahorita voy a llegar a otras citas acerca de esto. Hermanos, solamente quiero decirles Proverbios 29, 18. Gracias, hermano Sergio, muy amable. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Si no tenemos profecía, ¿qué hace la iglesia evangélica y Pentecostés? No guarda el sábado, no guarda la ley, y ¿saben qué? No respetan el matrimonio. Hay una promiscuidad. Los amigos evangélicos son buenos, nos llevamos bien con ellos, pero como no respetan lo que Dios dice en su palabra, el espíritu de profecía, viven mal. Aunque tienen a Cristo en su boca, en la práctica están en pecado, no trascienden. Hermanos, como adventistas del séptimo día, no juzgamos a nadie, pero una cosa es cierta: los jesuitas entraron y quitaron el espíritu de profecía. Si la iglesia adventista del séptimo día organizacional solamente manejara la Biblia y el espíritu de profecía, ningún miembro se hubiera salido. A la ley y al testimonio. Si no hablan con esto es porque no les ha amanecido. Es posible que tengan el monumento de Elena G. de White ahí. Pero ¿de qué sirve la profeta si ya no la obedecen? ¿Qué dijo el Señor Jesús acerca de los que le enviaron? A unos apedrearon, a algunos enterraron, a algunos latigaron, a algunos aserraron, porque mataban a los profetas por decir la verdad. Muchos no quieren Elena G. de White, me estoy adelantando. Pero sigamos sin profecía, y por eso el pueblo, cuando se quita la profecía, hermanos, entra la mundanalidad, entra el pecado, el adulterio, la promiscuidad, la avaricia, los celos, los chismes, entra toda idolatría. Por eso es importante el espíritu de profecía, y por eso es tan atacada Elena G. de White. Me da gusto que ataquen a Elena G. de White, ¿saben? A mí me da mucho gusto que ataquen a Elena G. de White. No sé si a usted le dé gusto. ¿Sabe por qué me da gusto? Dígame, ¿a qué profeta no atacaron? A todos. Eso significa que es profeta de Dios. Amén. Porque dice la verdad. Y hay que obedecerla, porque es la palabra de Dios. Amén. El pueblo sin profecía se desenfrena. Otras versiones dicen: el pueblo sin profecía se disipa. El pueblo sin profecía se confunde. El pueblo sin profecía se descontrola. Así está el adventismo del séptimo día, descontrolado. Solo la Biblia y solo la Biblia. Y mentira es lo que diga el hombre. Es una mentira cuando le dicen solo la Biblia, porque ni la obedecen ni la abren. Ese librito que sacan aquí a cada rato para dar los temas. Ya, de eso hablamos, no hablo más. La iglesia remanente, hermanos, tiene características. Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, señalándola como una iglesia que guarda los mandamientos. Apocalipsis 12, 17. Esta iglesia remanente también tendría el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19, 10. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 7 y 8. Pablo declara que la iglesia que espera adelante la segunda venida de Cristo no carecerá de ningún don. ¿Qué significa? Tiene profeta. Amén. Tiene su profeta. No tengamos miedo. No dudemos acerca de esto. Sería bendecida con el don del testimonio de Cristo. Consejos para la iglesia, página 14. Queda claro, pues, que cuando en el plan de Dios surgiera la iglesia de los últimos días, desde 1844, tendría en su medio el espíritu de profecía, Elena G. de White. Amén. Amén. Y alguien se pregunta, y digan de ustedes, a ver si me contestan. ¿Y por qué a ella? ¿Por qué una mujer? ¿Que no hay suficientes varones? No estamos menospreciando. ¿Por qué a ella? ¿Por qué no buscaron una mujer preparada de la universidad fulana de tal de Andrews, con un doctorado? El tercer grado.
Porque enferma, a herida. ¿Y por qué a ella? A ver. Porque hubo a quienes se les dio y no lo quisieron, lo rechazaron el don, y a ella sí lo acepta. ¿Por qué no nos dieron a un Jeremías, a un Ezequiel, a un Daniel? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no hace excepción de personas y Él trabaja con los humildes. Y saben una cosa, no es para historia en este momento, pero se le dio a dos anteriores se les llamó para la misión y ser profetas y no quisieron. Y la que lo recibió fue Elena G. de White. Una mujer, así que privilegiado, ¿verdad? Queda claro que cuando el plan de Dios surgiera, la iglesia de los últimos días tendría en su medio el espíritu de profecía, porque todo pueblo de Dios en todas las épocas tuvo su profeta. Amén. Todo pueblo, hermanos. Entonces, estemos seguros de lo que tenemos. Es una bendición, es un don, y esto hace que nosotros seamos la iglesia verdadera. Confirmamos que somos el pueblo especial de Dios porque tenemos profeta. Amén. Amén. No estamos desamparados, hermano Celso, diga usted. Acá en 1 Corintios 1:27 dice lo siguiente: sino que el necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y el vil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Y 28 sigue todavía. Leo 28. Y lo vil del mundo y lo del menospreciado escogió Dios lo que no es para deshacer lo que es. Eso es, hermano. Gracias. Muy claro. ¿Sí? 1:27 y 28. 1 Corintios 1, 27 y 28. Hermanos, ¿se dan cuenta? Dios trabaja con los sencillos, con los humildes. De hecho, la iglesia empezó con puros laicos y terminará con puros laicos también. Por eso somos pastores laicos. No tenemos no pertenecemos a la organización, no somos asalariados, no tenemos la alta crítica ni la nueva teología, sino la Biblia y el espíritu de profecía. Amén. Amén. ¿Saben una cosa muy importante? Entonces, por eso el Señor llamó a Elena G. de White. Y ahorita vamos a hablar más de ella, para ver qué tanto saben ustedes. Apocalipsis 10:1. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Y por eso surgen estos libros, hermanos. Por eso surgen estos libros. Porque otra vez tuvo que profetizar a través de Elena G. de White. Cuán razonable es que Dios hable a su pueblo que vive en los últimos días de la historia. De la misma manera que habló a su pueblo en los tiempos de la gran necesidad y en los siglos pasados. Consejo para la iglesia, página 14. Cuando esta iglesia de la profecía, la iglesia adventista del séptimo día, surgió a mediados del siglo XIX, se escuchó una voz entre nosotros que decía: Dios me ha mostrado en santa visión. Interesante. Como también podemos confirmar con Daniel 12:4, donde dice la ciencia se aumentará. Entonces, tantos libros que tenemos, dice la ciencia correcta, ciencia de la salvación, ciencia divina. Gracias, hermana. Hermanos, se escuchó una voz y que ya no cayó. Estas no eran palabras jactanciosas, sino una declaración de una joven de 17 años que había sido llamada para hablar en el nombre de Dios. Durante 70 años de su ministerio fiel se escuchó esa voz, guiando, corrigiendo, instruyendo. Y esa voz aún se oye hoy a través de miles de páginas escritas por la mensajera elegida del Señor. Consejos para la iglesia, página 14. Hermanos, ¿cómo confirmamos que Elena G. de White es profeta? Ahora sí, quiero escucharles. De acuerdo a las características que acabamos de ver de un verdadero profeta, les voy a decir así. ¿Dónde falla ella?
de esas 8 características. Voy a preguntar de esa manera. Pregunto así, porque si vamos con las características, todas las tiene, pero veamos dónde falla, para poder explicarle a los que la critican y la atacan realmente lo que ella es. ¿Dónde falla? Ninguna de ellos, porque todos afirman lo que está, los 8 características. Pregunto, ¿exalta a Cristo y dijo que vino en carne? Deseado de todas las gentes, Sí, camino a Cristo. sí. Ejemplo, pero hay mucho más material. Otra pregunta. ¿Habla ella y advierte al mundo de la segunda venida y del fin del mundo? Sí. Así es. Conflicto de los siglos. Lean este libro, repártanlo por favor, porque este libro es palabra de Dios. Amén. ¿Ella surgió o fue miembro de otra denominación para ser profeta? No, surgió del movimiento adventista y fue pionera. Otra pregunta. ¿Se ha cumplido lo que ha dicho? Correctamente. Ahorita les pregunto qué cosa para ver si es cierto que saben. Pero hay otra pregunta que tengo. Dicen que ella es humana. Es un ser humano cualquiera. Y quién sabe si pudo llegar a ser profeta. Es una acusación de los mismos adventistas de la alta crítica. Dicen que fue humana. ¿Qué responden ustedes? Sí. Ningún profeta bajó del cielo. No. Todos son humanos. Pero dependieron de Dios. Así es. ¿Sí? Así es. Bueno. Dicen que ella plagió. Dicen que ella copió de otros autores. De ninguna manera. Entonces, Ellos han plagiado. defiéndanla. Mira, La única que flagió fue Daisy Escalante de Elena G. de White. Correcto. Ahí va. Un momentito, hermano Celso. Hay dentro de las líneas proféticas en la Biblia que tuvieron inspiración documental, se le llama. Especialmente Lucas. No recibió una revelación, ni sueño y visión, pero él hizo una investigación. Dios, el Espíritu lo guió a investigación documental. Eso lo dice la Biblia en Hechos. Con los documentos aquí y allá formó su evangelio. Entonces no podemos decir que ella plagió. Si ella hizo una investigación que fue similar a lo que otros estudiantes o historiadores eran de su tiempo, no es plagio. Dios, el Espíritu Santo, la dirigió a esa investigación. Así que no plagió para nada. amén. ¿Iba a decir algo más? Sí. Tanto la Biblia y el Espíritu de Profecía son inspirados. Y Amén. no solamente inspirados, sino que lo transforma como la Biblia a la persona. Esto es ilustración correcta, Amén. incomparable, correcto, excelente para Amén. la persona, siempre que la persona lo acepte, lo asimile, lo aplique. Esto es correcto. Muy bien. Creo que estamos todos de acuerdo. No hay ninguna duda. Ella es profeta de Dios. Y hay un libro que les recomiendo. Ya no me dio tiempo de poner esas citas, de un libro que se llama Elena G. de White, Profeta del Destino. Así se llama, y es del autor, se me fue, búscame ahí, autor Profeta del Destino en tu celular, a ver si me lo puedes dar. Pastor, una pregunta. Sí, Ya que hay tantos libros y lo conocemos, tal vez libros que son fáciles o superficiales que está al alcance de nosotros, pero los más complicados, los más interesantes, no lo tenemos en la mano. Si los pastores saben en inglés, ¿por qué no pueden traducir para nosotros y para sí mismos también? Esa es la pregunta. sí. El autor del libro que les digo, Elena G. de White, Profeta del Destino, se llama René Noberger. Él no es adventista. Qué curioso. Y la exalta. No es, pero la investigó. ¿Y saben qué? La reconoce como profeta para el tiempo del fin. Un pagano, un hombre secular. Búsquenlo, está en PDF el libro Elena G. de White, Profeta del Destino, por René Noberger.
Impresionante, hermanos. Cuando muchos pastores, perdón que lo diga y tengo que decirlo de Andrews y de muchas universidades con la alta crítica. Perdón, ¿qué es la alta crítica? ¿Saben ustedes qué? La nueva teología ya sabemos qué es. ¿Sí? Es un cambio de la teología. La alta crítica son pensamientos humanos. Alta crítica. Si aquí dice, hay ángeles, vendrán, ellos, la alta crítica, ¿saben qué dice? Nunca hemos visto un ángel, ni sabemos si tienen alas. La alta crítica interpreta, y esos son falsos profetas, falsos maestros. Ponerse en el lugar de Dios. Sí, cuidado. Entonces, hermanos, mientras la alta crítica menosprecia a Elena G. de White, mientras la nueva teología también agreda a Elena G. de White, el pueblo de Dios es conducido con éxito y con victoria hasta que Cristo venga por sus escritos. Amén. Y ella misma dijo en el libro Colportor Evangélico, libros de esto, de espíritu de profecía, mis escritos o son de Dios o son del diablo. Porque habían dicho, eso es consejería nada más, es consejera. No. Ella dijo, mis escritos o son de Dios o son del diablo. Y ella dijo, el espíritu que guió a los profetas, el mismo que me ha guiado a mí y guiará a la iglesia. Entonces sus escritos son palabra de Dios. Amén. Amén. Muy importante. Y hermanos, estamos por terminar. Muy cerca, pero todavía hay algo que explicar aquí en relación a ella. Ya dijimos que está fuera del canon. No importa, Juan y muchos otros estaban fuera del canon y ayudaron a la iglesia. Eso no hay preocupación para ella. La pregunta que tengo antes de señalarle, bueno, la voy a hacer después. Entremos, ya se las dije hace un momento. ¿Habrá otra profeta después de ella? No me contesten, guárdame esta pregunta, por favor, porque vamos a ver qué se ha cumplido de lo que ella ha dicho. Antes que les muestre, díganme qué se ha cumplido. Hubo un terremoto en San Francisco. San Francisco. Cumplimiento, profetizó el terremoto de San Francisco y sucedió. ¿Qué otro cumplimiento? Las Torres Gemelas. Ella profetizó de las Torres Gemelas, 1901, visión de Nueva York. La siguiente escena que pasó delante de mí fue una alarma de incendio. Los hombres miraban a esos altos edificios reputados incombustibles y decían, están perfectamente seguros, pero esos edificios fueron consumidos por como la pez. Las bombas contra incendios no pudieron impedir su destrucción. Los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas. Eventos de los últimos días, página 116. Ella profetizó la caída de las Torres Gemelas desde 1901. Pero nunca la mencionaron las televisoras. ¿Saben a quién le dijeron? A Nostradamus. El profeta falso que plagió, el profeta no verdadero. Hermanos, ¿qué más se ha cumplido? La guerra civil en los Estados Unidos, ¿qué más se ha cumplido? Vi que los golpes misteriosos en Nueva York y otros lugares eran el poder de Satanás y que tales cosas serían cada vez más comunes. ¿Se acuerdan ustedes aquí de lo que está profetizando? El espiritismo, el surgimiento del espiritismo moderno. Los historiadores actualmente generalmente concuerdan en que el movimiento espiritista moderno empezó con los toques o golpes en las paredes de la casa en Hiddlesville, Nueva York. Ella dijo que vendría el espiritismo y los historiadores coinciden con ella, hermanos. ¿Qué más profetizó ella? Bueno, aquí está el espiritismo, la visión del ferrocarril, donde todo el mundo se subía. Y este es el espiritismo moderno, dijo ella. Es un tema que también posiblemente vamos a tratar. ¿Qué más dijo ella? Miren lo que ella profetizó y lo estamos viviendo. Mensajes selectos, tomo 2, la página 41 al 42, aquí está resumido. Estas mismas cosas que habían explicado que ocurrieron en Indiana. ¿Qué ocurrió en Indiana? ¿Se acuerdan ustedes? Bailaron, tocaron tambores, danzaron. El pueblo de Dios apartado y paganizado en ese tiempo en Indiana, se apartaron de la profecía y la verdad, y el enemigo infiltrando la música,
Ellos usaron tambores y danzas y fiestas. El Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestaría toda clase de cosas extrañas, habría vocerío, acompañado de tambores, música y danza. Vean a los conquistadores de Brasil, de Venezuela, de Argentina, de México, de Estados Unidos, de África, batucadas, danzas. Vean las fiestas de los eventos de festivales de jóvenes. Ya, la música es para bailar. Y muchos se atreven a bailar. Hace años surgió el adventismo, hermanos. Celebration. No sé si oyeron hablar de celebración. Son videos antiguos que venían en VHS. Ya ese movimiento de danza y baile surgió en Estados Unidos hace años. Así que estamos a punto del cierre de gracia. Otra vez la música fue invadida por el enemigo y es un cumplimiento profético. ¿Qué más ha profetizado ella y que se ha cumplido? Díganme. Bueno, termino con esta cita antes de: el juicio de algunos se confundirá de tal manera, los que están siendo usados por la música, que no podrán confiar en él para tomar decisiones correctas. Dice mucho más acerca de ello en Eventos de los Últimos Días, Joyas de los Testimonios y la voz y su uso correcto. Pero ¿qué más ha profetizado Elena G. de White que se ha cumplido? Bueno, eso van a considerar que es la manifestación del Espíritu Santo. Pero ¿qué más? El cáncer, los tumores y todas las enfermedades inflamatorias son producidos mayormente por el consumo ¿de qué cosa? De la carne. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto, ya lo están diciendo. ¿Quién lo dijo? La ciencia. Elena G. de White. Pero ahora Hace 100 años lo dijo. Primero esa parte. ¿Quién lo dijo? ella. Y no creía en ella. Y todavía siguen diciendo que no es profeta. Miren lo que dijo la OMS. Antes leo esta parte. Por la luz que Dios me ha dado, sé que la prevalencia de cáncer y tumores se debe mayormente a un sistema de vida vulgar a base, hasta me quitaron el sonido. Ay, pues no convenía. Voy a repetirlo, hermano, gracias. Lo que Elena G. de White profetizó, hermanos, 1896. Por la luz que Dios me ha dado, sé que la prevalencia de cáncer y tumores se debe mayormente a un sistema de vida vulgar a base de ¿qué cosa? De carne. De carne. Ahora miren lo que dice la OMS. El grupo de expertos OMS, Organización Mundial de la Salud 2005, clasifica el consumo de carne roja como cancerígena para los seres humanos. ¿Qué les parece? Confirma, ratifica. Confirma. ¿Qué ibas a decir algo? Otra de las cosas que ella escribió y que apenas hace poquito que descubrieron es que el estómago es el segundo cerebro. Sí, ella ya lo había dicho. También habla de la educación cristiana. Bueno, hay muchísimas cosas Por eso nos enseña. que se han cumplido, hermanos, de ella. ¿Saben? La OMS 2005. Y salió en una revista especial. Una revista especial salió. Pero ¿saben qué? Luego les jalaron la oreja. Y en el 2015 dijimos que era probable. Y que era como lo que ponían en las cajetillas de cigarro. ¿Se acuerdan qué ponían para que la gente... Que daba cáncer. No quedaba, sino ¿qué le ponen allí? El consumo. El consumo de este producto... no, pero decía algo que no era tan definido. Puede ser, ya me acordé, puede ser causa de cáncer. Así que es indeciso. ¿No? La OMS, ¿qué dice? Aquí está. Clasifica el consumo de carne roja como cancerígena para los seres humanos. Pero en el año 2015 dice, no. Y nosotros pensamos que puede, quizá, de cáncer, dice. Ya no pudieron desmentirlo, como muchas cosas ha dicho. Y no hablo más porque luego nos restringen
el canal. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Una confirmación más de lo que Elena G. de White profetizó y se ha cumplido al pie de la letra. Hermano Celso. Ahora no solamente es las carnes limpias, sino carnes inmundas, de tales como caballo, burro, etc. Todo. Gracias. ¿Saben una cosa? ¿Qué otra cosa ella profetizó? Elena G. de White. A ver si. Pues está profetizado para el pueblo Ahí final. está el micrófono. Está profetizado para el pueblo del fin de que no debemos de consumir nada de origen animal si queremos prepararnos para esa traslación al cielo. Sí, está profetizado que los que van al cielo tienen que dejar de consumir carne. Si no, quién sabe. Sí. Y luego se puede explicar un poco más, porque la gente dice, entonces la salvación, ¿qué es? No, hermanos, es la preparación para la traslación. Y si no estoy preparado, no voy a ir. Y aquí vamos a mencionar algo muy importante. ¿Quién es la salvación? Cristo Jesús. ¿Y cuánta gente no habla de Cristo y Cristo y que mi Cristo y que Jesucito y papito lindo? Le dicen cosas a Cristo Jesús. ¿De qué sirve que le digan tantas cosas bonitas si no guardan sus mandamientos? La desobediencia. Sí, vayan ustedes a ver el mundo ecuménico. Cristo lo tienen aquí a cada rato, pero pisotean sus mandamientos. No guardan la ley de Dios. Y eso pasa en el adventismo también. Predícales de Jesús. No los asustes con estos temas. No eres reformista. No prediques de esto. Predícales de Jesús. Y les predican de Jesús y los dejan dormidos. Porque el Señor Jesucristo quiere que prediquen la verdad, hermanos. Quiere que se predique la verdad. Está bien aceptar a Cristo. Él es la salvación. Nadie va al cielo si no acepta a Cristo como su Salvador. Él es la salvación. Pero ¿qué nos dice el Evangelio? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Si me amáis, ¿qué cosa? Guarda mis mandamientos. No puedo hablar de Jesús y decir que lo amo si no guardo sus mandamientos. Es una mentira, totalmente. ¿Qué más profetizó Elena G. de White? En sus escritos profetiza un periodo de ¿qué cosa? Zarandeo. De zarandeo o prueba para la iglesia adventista del séptimo día. Está profetizado, se está cumpliendo, pero la gente sigue dormida. Si es que va a haber zarandeo, va a haber prueba. La iglesia será diezmada. Y todavía seguimos dormidos, hermano. Dale el micrófono ahí. se van a sorprender de esto, lo que dice acá, ¿no? El hermano va a leer. Dice lo siguiente, página 83, eventos. El consumo de carne con el tiempo será eliminado entre aquellos que están esperando la segunda venida del Señor. Tajante, explícito. Correcto. Pero es que no podemos decir eso. Si eso es opcional, hay que arrancar la hoja. ¿Verdad? Si es opcional, no es opcional. Por eso dice ahí, los que están esperando la segunda vez. Está muy clara la cita. Pero si no nos gusta porque nos han enseñado otra cosa, pues arranquemos la hoja. Pero no, tenemos que decir la verdad y estudiarla. Y aquí ya me quitaron mi tiempo. No te quita perspectiva, ¿no? Siento. Esta misma profecía para la iglesia adventista dice, en el poderoso zarandeo que pronto ocurrirá, estaremos mejor capacitados para medir la fortaleza de Israel. Si no hay persecución, el pueblo no despierta. ¿A quién persiguen en el templo, por ejemplo? No es una crítica. Asisten ahí, están preocupados por una mejor ventana, por una calefacción, por una alfombra. No están preocupados por las almas. Por las bancas. ¿Eh? Las bancas. Por las bancas que duelen mucho. Y tantas otras cosas. Entonces, hay que preocuparse por la prueba, por el zarandeo, por el fin que viene, porque va a ser zarandeado. ¿Sí? Otra profecía que la hermana Elena había dicho es que en el tiempo del fin iban a quitar sus escritos. Sí, también los iban a quitar e infiltrar porque no les conviene que se sepa la verdad. Ajá. No les conviene. Las señales revelan que está cercano el tiempo cuando el Señor manifestará que su aventador está en su mano y purificará completamente a su pueblo. Nos van a purificar, hermanos. ¿Sí? Otro más, hermano, pero ahora esta vez de la Biblia.
9 de Amós y el 10. A ver, léalo. ¿Quién puede leer? Léalo. Hermano, debe Amós 9. 9. Sí, ya sé qué dice, hermano. Amós 9, 8 y 9. 9, 8, 9 y 10. Vamos a leer. ¿Quién lo tiene? A lo mejor Yo sé cuál es ese texto. Está muy Léalo, si interesante. ya lo tiene. A ver. A ver, léelo. Micro, ¿no? ¿Ya lo tienen? Sí. 9 qué? 9 Y 10. Y ahí habla del zarandeo. Dice, porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en un arnero, Una criba, sí. y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercarán ni los alcanzará el mal. Sí. El zarandeo venía, dice la Biblia, y el espíritu de profecía. Y el hermano Brandon Richard Ortiz dice: la sierva del señor Elena G. de White profetizó que los libros de profecía serían desmeritados en estos tiempos finales en la iglesia adventista, y eso está sucediendo. No tengo más tiempo, solamente les digo, hermanos, que hay una infiltración. Hay frases quitadas, hay párrafos quitados. Vayan a los libros más antiguos, antes de los años 50, para conocer realmente lo que dice. Los libros modernos del espíritu de profecía están siendo corregidos por hombres sin autorización de la sierva de Dios, porque ya no vive. Sin embargo, están cometiendo error y pecado. Este es un gran pecado. Entonces, hermanos, pronto las leyes, otra cosa que ella profetizó, algo más que ella profetizó, pronto las leyes dominicales serán puestas en vigor, y hombres en posiciones de confianza sentirán encono contra el pequeño puñado que observa los mandamientos de Dios. Las Naciones Unidas ya tiene su domingo, no sé si ustedes sabían. Ya, el domingo de la ONU. Ya, hermanos, las Naciones Unidas no tienen nada que ver con religión, pero ya tienen el domingo. ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas es el brazo derecho del Vaticano. Ellos son los que están abogando y abogarán por la ley dominical. Laudato Si. Ya está muy cerca eso. Pero miren, el otro brazo del Vaticano, los Estados Unidos, están abogando ya con el proyecto 2025 una ley dominical. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Todo esto dice la sierva del Señor. No falla. ¿En qué ha fallado? ¿En qué contradice? ¿Cuándo quita a Jesús? ¿Cuándo quita el Espíritu Santo? ¿Cuándo quita al Padre? ¿Cuándo quita la Biblia? Nunca. Entonces ella, como Jeremías, como Isaías, como Ezequiel, como Zacarías, como Malaquías, como Mateo, como todos los que Dios los usó, también a ella la está usando para este tiempo del fin. Ahora la última pregunta. ¿Ya me acordé? ¿No me acordás? ¿Habrá otra profeta después de ella? No. Reynolds, ¿qué piensas? Yo digo que Pregunta del millón, como dicen, ¿no? Yo digo que no. Le preguntaron a ella, hermana White, en los últimos momentos de su vida, le preguntaron, hermana White, ¿habrá otra profeta después de usted? Y ella respondió, el Señor no me ha revelado nada. Pero si el Señor lo viera necesario, Él dirá, Él les dirá. Y hasta ahorita el Señor no ha dicho nada. Si no hemos leído todos sus Y después ella, después que habló con los dirigentes, extendió su mano a una mesa llena de sus libros y dijo, no tenemos nada que temer al futuro, Amén. a menos que olvidemos cómo el Señor nos ha conducido en el pasado. Amén. Amén. La iglesia va a llegar con éxito al final si se conduce por un así dice Jehová Amén. y así dice su profeta. Amén. A través de la ley
y el testimonio, a través de la Biblia y el espíritu de profecía. Hermanos, faltan 50% de sus libros para que se transcriban al español. Y otros andan buscando profeta por otro lado. Andan buscando profeta por aquí. Ay, hay uno que está profetizando. Hay uno que se los está llevando al monte. Hay uno que está por acá. Cuidado. Con Elena G. de White es suficiente. Dijo ella, con estos libros la iglesia llegará segura. Hasta el puerto seguro. Bueno, y conociendo todo lo que vimos para un verdadero profeta, vemos ahí que Daisy Escalante no cumple. A ver, habla. Viendo lo que estuvimos estudiando acerca de un verdadero profeta, vemos que Daisy Escalante no cumple con la profecía, porque ella dijo que Elena G. de White ya no, que era letra muerta, que ahora ella era la profeta, y ninguno de los profetas de la palabra de Dios ha hecho eso. Muy importante lo que dice mi esposita, hermanos. ¿Saben por qué razón? Díganme cuándo Jeremías contradice a Isaías. Y dijo, mírenme a mí, miren, es que Isaías vivió en otra época y ahora yo soy mejor que él. Ahora, ¿qué dijo Ezequiel? No le hagan caso a Daniel, yo soy mejor. ¿Qué dijo Malaquías? Ahora yo soy el profeta, ya no le hagan caso a Zacarías. ¡Nadie! Ellos respetaron porque todos son instrumentos de Dios por medio del Espíritu Santo. Hermanos, el pueblo de Dios va a ser conducido con la Biblia y el espíritu de profecía a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, no les ha amanecido. Palabra de hombre, el que quiera seguir palabra de hombre, que la siga. Maldito el hombre que confía en el hombre. Porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. La iglesia está pasando por una etapa difícil y el mundo, y necesita profecía, necesita visión, necesita despertar, necesita volver a Dios, necesita no ser engañado, necesita no ser traicionado, necesita ser conducido con amor y en la verdad presente que es Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta última hasta aquí? ¿O está todo claro? Claro. No necesitamos hasta hoy nuevo o nueva profeta. Simplemente obedezcamos la que ya está. Muchos quieren nuevos profetas y ni siquiera han leído completo El Camino a Cristo, el libro más chiquito de ella. Quieren nuevo profeta y ni siquiera han entendido y leído todos sus libros. Muchos la critican y ni siquiera la conocen. Cuidado, porque el que la ataca está atacando la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la sierva de Dios. El Señor reconoce a su pueblo como una de las características muy importantes, el don profético, y lo tenemos a través de Elena G. de White. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno.